Pésimas noticias para Ucrania y sobre todo que esto no llega desde la parte rusa o llega desde Estados Unidos o alguna información que de repente ha investigado algún medio importante. Y es que, según está diciendo una diputada precisamente ucraniana, la mitad del ejército de Ucrania acaba de desertar. Así como lo acaban de escuchar, las autoridades ucranianas guardan silencio sobre las vulneraciones de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas. Esto es lo que ha dicho en este caso la diputada Mariana Besuglaya. Lo más preocupante de todo esto es que es una revelación masiva que deja obviamente muy mal parada la administración, si se le puede llamar así, de Volodymyr Zelensky, y en un momento en el que Estados Unidos ha empezado a mantenerse un poco más distante, ¿no? De repente, oh sorpresa, el gobierno norteamericano ya no quiere participar mucho, ya no quiere ser parte pues de las conversaciones, de las negociaciones de paz, y ha dicho que bueno, Ucrania y Rusia ya tienen que empezar a arreglárselas solos. Sí, precisamente después de haber firmado el acuerdo de minerales de Ucrania. Y es que sí, la mitad de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania han abandonado sus unidades sin permiso. Esto ha sostenido el día de hoy la diputada de la Rada Suprema, es decir, el Parlamento ucraniano, Mariana Besuglaya. La parlamentaria afirmó en su canal de Telegram, de hecho, que las autoridades ucranianas guardan silencio sobre las vulneraciones que se viven a los derechos humanos en el propio ejército, algo que de hecho ha sido incluso criticado por diferentes ONGs y medios de comunicación, pero que no ha tenido tal vez mucho peso porque incluso la administración de Vladimir Putin lo denunció y en algún momento lo hemos comentado, la administración ucraniana se escuda diciendo que todo esto es pues propaganda rusa, añadiendo de hecho la propia funcionaria que el cargo de defensor del pueblo militar fue separado del comisario parlamentario ucraniano para los derechos humanos y transferido a la oficina presidencial. Ella, según dice, esta es una suerte de estrategia, una suerte de movimiento para que el proceso de articulación quedara lo más vigilado posible y el control sea limitado, es decir, que no se pueda tener acceso exactamente a lo que está sucediendo y se puedan hacer movimientos en un momento complicado y que de hecho el argumento sería que bueno, como están en guerra, pues se tiene que hacer diferentes iniciativas y claro, en este caso, como dicen algunos, ¿no? Que en la guerra y el amor todo vale, aparentemente se están escudando en esto. Dicho sea de paso, ella también sostiene que el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, apoya e incluso fuerza a algunas de las reformas en el ejército, mientras sigue manteniéndose en el cargo por ejemplo, comandante en jefe Alexander Sirski, a quien ha calificado como el ideólogo del enfoque de cubrirlo todo y bueno, solucionarlo todo. Esta ideología se complementa con el ministro de Defensa Umerov, un visir, un maestro de los acuerdos silenciosos y de susurros, lejos de ser transparente. Como resultado, la mitad de nuestras tropas se encuentran en condición de abandono no autorizado de la unidad. Previamente, el diputado también Alexander Dubinsky, que dicho sea de paso ha sido acusado de traición al Estado, aseguró que el número oficial de casos de deserción registrados en Ucrania fue para el 1 de abril de 175.435 personas. En realidad, se registran entre el 60 y el 70% de las deserciones, es decir, de hecho son 250.000 personas o un tercio del ejército ucraniano están ahora en fuga. O sea, para que se entienda, la mitad han desertado y de esa mitad, pues como hemos comentado, ¿no? Del total, un tercio ahora simplemente se han fugado. Por su parte, Zelensky afirmó en enero que el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendía a 880.000 efectivos y añadió que entre 6,5 y 7,5 millones de ciudadanos abandonaron el país desde el inicio del conflicto. De hecho, pasado ya noviembre, el propio jefe del régimen de Kiev firmó una ley sobre el retorno voluntario al servicio para aquellos soldados que abandonaron una unidad militar sin autorización por primera vez. Según el documento, ellos podrían renovar su contrato y seguir todos los pagos y garantías sociales correspondientes como si no hubiera pasado nada. A finales de abril, el Parlamento ucraniano votó a favor de un proyecto de ley para prolongar hasta el 30 de agosto el permiso a los militares que hayan abandonado las unidades sin autorización, que podría así volver pues voluntariamente al servicio sin ninguna consecuencia, lo cual demuestra que efectivamente el tema de la deserción, el tema de las salidas o de estar incluso en calidad de fuga dentro del ejército ucraniano es más común de lo que la gente se imagina, así que los datos hablan por sí solos. Se está comentando, como hemos dicho una vez más, que
la mitad del ejército ucraniano ha desertado. Y a todo esto también es importante comentar que la situación entre Ucrania y Estados Unidos no está siendo muy buena. El gobierno norteamericano le acaba de echar un agua bastante fría a una de las mayores aspiraciones de Volodymyr Zelensky. Ucrania no va a poder regresar a sus fronteras del 2014. Esto es lo que ha declarado la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, al reafirmar que no hay una solución militar y esto en realidad no tiene mucho que ver ni siquiera con lo que se ha afirmado. Ella ha dicho que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han dicho repetidamente que no hay una vía militar para ganar esta guerra y no van a llevar a Ucrania a donde estaba en el 2014 o antes. Esto es algo en lo que ambas partes van a tener que llegar a un compromiso. Esto ha sido afirmado el día de hoy a Fox News. Asimismo, subrayó que deben ser Rusia y Ucrania las que decidan que van a comprometerse en ese tipo de resolución. No hay una resolución militar para esto. Ahora está en sus manos y estamos haciendo lo que podemos, terminó concluyendo. Previamente, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró que la crisis ruso-ucraniana no tiene una solución militar. Esta es una guerra que comenzó bajo el gobierno de Joe Biden, se prolongó durante 3 años, no hicieron ningún esfuerzo para llevarla a algún tipo de conclusión. Es una guerra que no tiene solución militar. En esencia, el presidente ruso Vladimir Putin no puede tomar toda Ucrania. Ucrania no puede empujar a los rusos todo el camino de vuelta a donde estaban en el 2014, terminó diciendo Rubio. Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Kate Kellogg, reveló que, de hecho, Washington podría acceder parcialmente a las demandas territoriales de Moscú como parte de una solución al conflicto ucraniano. De hecho, subrayó que los ucranianos ya han dicho que están dispuestos a ceder territorios a los rusos, pero no de manera jurídica, sino de facto, y que bueno, se dice que han aceptado esto. Hemos comentado previamente que de facto significa que de manera legal no son parte de territorio ruso, pero sí de hecho, es decir, que en la realidad sí que son parte del territorio ruso y esto, bueno, podría significar un conflicto a gran escala en el futuro. Recordemos además que existen estas demandas territoriales que en realidad son más complicadas de lo que parece. Crimea se reunificó con Rusia en marzo del 2014, después de que el casi 97% de la población votara a favor de convertirse en sujeto de la Federación Rusa. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las provincias de Zaporilla y de Jersón también hicieron lo propio en el 2022. Ucrania, al igual que sus aliados occidentales, no reconocen los resultados de estas consultas. El líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, ha manifestado en varias ocasiones que no aceptará nada que no implique la devolución de todos los territorios que quedaron bajo control ruso desde el 2014. De hecho, el 23 de abril afirmó que Ucrania quiere alcanzar la paz con Rusia por la fuerza. Una frase un poco confusa, ¿no? Un poco incluso contradictoria. Alcanzar la paz por la fuerza. ¿Esto qué significa? Que quiere seguir con la guerra. De hecho, le pidió a Estados Unidos que utilice su poder y su influencia para presionar a Moscú. La semana pasada dijo que Ucrania no iba a reconocer Crimea como parte de Rusia y agregó que no hay nada más que hablar. De hecho, algunos expertos empiezan a considerar que esto va a significar que las conversaciones entre ambos países no van a llegar a ningún sitio. Rusia también ha sido bastante clara. Moscú ha precisado en repetidas ocasiones que los nuevos territorios son parte integral de Rusia y se descarta completamente la posibilidad de abandonarlos. Eso no se va a negociar. Rusia no negocia la integridad de su territorio. Estas son las palabras del propio gobierno de Vladimir Putin. Por ejemplo, el propio portavoz presidencial Dmitry Peskov ha dicho que los territorios que se han convertido en súbditos de la Federación Rusa, que están inscritos en la Constitución del país, son parte integrante del territorio. Este es un hecho absolutamente indiscutible. El hecho no es negociable. Así que aquí es donde las dos posturas chocan y aparentemente esto va a generar que no se pueda negociar.
Ahora, y con esto en mente, también es importante entender la postura de Estados Unidos. De hecho, el propio secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha dicho que hay muchas cosas que son muy importantes para Estados Unidos y muchas de ellas son más importantes que Ucrania, dando a entender que, bueno, Estados Unidos ya está, ya se cansó y ya no va a seguir ahondando en un escenario en el que ni siquiera tiene resultados. Básicamente, esto lo ha comentado, como hemos dicho, el propio secretario de Estado de Estados Unidos en una entrevista con Fox News. Él ha dicho que Washington tiene en todo el mundo tantos asuntos más importantes que el conflicto armado en Ucrania. No vamos a renunciar a esto en el sentido de que no vamos a dejar de estar listos para ayudar si podemos, pero llega un punto en el que el presidente Donald Trump tiene que decidir cuánto tiempo más va a dedicarse, en este caso hablando del personal, que son los más altos niveles del gobierno, cuando tal vez una de las dos partes o ambas no están lo suficientemente cerca y tienen tantos asuntos más importantes que abordar en todo el mundo. Esto afirmó señalando que las posturas de Kiev y Moscú aún están bastante alejadas. De hecho, el jefe de la diplomacia estadounidense indicó que no es que una guerra en Ucrania no sea importante, pero lo que está pasando con China es más importante a largo plazo para el futuro del mundo y obviamente la ambición nuclear de Irán. Todas estas son cosas que tenemos en marcha. Entonces, en algún momento tiene que ser algo que pueda suceder o tendremos que seguir adelante. Esa será la decisión que el presidente tendrá que tomar. Terminó apuntando. Al mismo tiempo, Rubio enfatizó que la crisis ruso-ucraniana no tiene una solución militar. Esta es una guerra que comenzó bajo el gobierno de Biden, se prolongó durante 3 años y con la ayuda de Occidente y de los demás países simplemente no se ha podido avanzar. En esencia, lo que dice al menos el gobierno estadounidense es que el presidente ruso Vladimir Putin no puede tomar absolutamente todo Ucrania y Ucrania no va a empujar ni de casualidad a los rusos. En la misma línea se pronunció, por ejemplo, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, quien reafirmó que Washington planea dejar de actuar como mediador en el conflicto y sostuvo que la situación debe resolverse entre las dos partes. Sin duda, seguimos comprometidos con ello y ayudaremos y haremos lo que podamos, pero no vamos a estar pendientes para intentar mediar en reuniones o gastarnos el dinero para poder volar por todo el mundo al instante que decidan las partes, lo cual pues obviamente con este tipo de palabras demuestra no solamente un desgaste, sino una situación en la que Estados Unidos ya quiere salir de este escenario. De hecho, han empezado a sembrarse dudas sobre que, por ejemplo, el acuerdo sobre recursos de Ucrania de hecho traiga algún beneficio a Estados Unidos. De hecho, lo que comenta el Washington Post es que la extensión real de lo que yace bajo tierra en Ucrania sigue siendo incluso incierta. Entonces, si tú sumas todo esto, el gobierno norteamericano está simplemente cansado. Por ejemplo, las afirmaciones de Donald Trump de que las reservas minerales de Ucrania podrían valer billones están lejos de la verdad, o al menos esto es lo que está informando The Washington Post el día de hoy. En su artículo se señala que pese a las palabras del mandatario sobre los enormes beneficios que traerá a su país el acuerdo con Kiev sobre la riqueza natural ucraniana, de hecho esto carece de fundamento, ya que la extensión real de lo que yace bajo tierra en el país eslavo no se sabe, sigue siendo incierto. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.